Bienvenidos a los encuentros para la biodiversidad Fundación Aquae, en los que estamos tratando de encontrar el camino hacia la sostenibilidad a través del testimonio de personas que están trabajando en ello de muchas maneras, buscando soluciones, trabajando con la naturaleza, soluciones de acuerdo con la naturaleza o realizando divulgación, investigación, etcétera. Hoy tenemos uno de los encuentros a mi modo de ver, más interesantes y además de una zona bellísima que es el Delta del Ebro. Para ello contamos hoy con Oliver Hernández Ojeda, que es coordinador técnico de humedales de depuración del Delta del Ebro de Acuambiente. Bienvenido, Oliver. Bien, gracias, Mónica. Igualmente. Bien, y también está con nosotros Miquel Rafa, que es director de Sostenibilidad y Naturaleza de la Fundación Cataluña La Pedrera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Para empezar, vamos a hablar un poco de términos que yo, cuando empecé a leer la información sobre lo que se está haciendo en el Delta del Ebro, pues había cosas que no sabía ni siquiera qué eran. Tiene un nombre precioso en catalán que a mí me encanta, que es aiguamolls, ¿no? Pero estamos hablando de humedales y en este caso de humedales de depuración que cuando empecé a leer el proyecto, bueno, el proyecto no, porque es una realidad, es algo que está sucediendo, cuando empecé a ver esta actuación, esta solución basada en la naturaleza, lo primero que pensé es qué pena que no se esté realizando ya en muchos otros lugares porque es un problema general y es cuando, por ejemplo, en el delta del Ebro se abandona un arrozal por exceso de salinidad y de repente ese abandono se puede convertir en una solución para evitar que la agricultura estropee el agua de las bahías, ¿no? Oliver, explícanos, porque yo más o menos he entendido esto, pero me gustaría que nos explicaras qué es un humedal de depuración. Sí, mira, Mónica, en este caso lo que hacemos es aprovechamos lo que la naturaleza ya hace por sí misma, como, pues eso, ¿no? La capacidad que tienen los humedales de depurar, de tratar el agua, de eliminar ciertos contaminantes. Entonces, ¿esto qué hacemos? Pues en un lugar como es el Delta del Ebro, donde las zonas húmedas son propias, son características de ahí, en unas zonas de arrozal las hemos reconvertido a humedales de este tipo y lo que hacemos es que tratamos el agua que viene del retorno de los arrozales. Una vez han pasado por los arrozales y se han cargado de contaminantes, pues este agua, antes de que salga a una laguna o a la bahía, pues la hacemos pasar por el humedal y esto hace que su calidad mejore muchísimo. Con lo cual, cuando va a la naturaleza, cuando va al delta del Ebro, no se está vertiendo directamente todos los productos que conlleva la agricultura, ¿no? Porque claro, estamos hablando de, bueno, de elementos que pueden causar muchísimos problemas luego en la naturaleza, ¿no? Claro. Si se vertieran directamente y el hecho de poder depurar es lo que hace que luego la naturaleza lo asuma perfectamente. Me imagino que es algo así, ¿no? Hacemos como Claro, un sí, filtro, ¿no? sí. Sí, realmente muchas veces se llaman filtros verdes porque son verdes porque es naturaleza y filtros porque realmente filtran el agua. Entonces, todo este agua, si no pasa por estos humedales, se vierte directamente pues, a lagunas naturales o a las bahías, que son sistemas marinos pero de agua cerrada con poca renovación, y esto causa unos problemas en los ecosistemas bastante graves por eutrofización, por exceso de nutrientes, por contaminantes, plaguicidas, fertilizantes, todo esto que se utiliza en la agricultura y que no hoy en día pues casi que no hay más remedio que utilizarlo, pero si no pasan por estos sistemas se vierten directamente a los espacios naturales y causa un efecto muy negativo sobre las comunidades naturales que en el Delta del Ebro aparte son especialmente interesantes. Aunque luego todo esto, lo que os habéis encontrado, ¿no? Porque empezamos, digamos, por una obra un poco de ingeniería, ¿no? De, bueno, vamos a Sí, ver cómo hacemos esto y tal. Y de pronto, al hacer esta solución de acuerdo con la naturaleza, empieza a aparecer la biodiversidad, que yo creo que ahí es exacto. donde Miquel también tiene una labor muy grande en cuanto a darla a conocer, ¿no? O sea, luego aparecen las especies y desde la Fundación tenéis lo que llaman los espacios Monnatur, ¿no? Eh, Hace poco alguien dijo que los científicos tienen que empezar a acostumbrarse no solo a investigar, sino que debería ser obligatorio que divulgaran su investigación, que se convirtieran en divulgadores. Vosotros, desde vuestra fundación,
desde la Fundación Cataluña La Pedrera, sois muy conscientes de este papel, ¿no?, que juega la divulgación cuando se hace una solución en la naturaleza y de repente, aunque sea empezando por la ingeniería, acaba convirtiéndose en un espacio biológico que además en este caso ha sido reconocido, ¿no?, porque estos humedales que estamos hablando, que son Illa de Mar y Lembut, han sido declaradas como reservas naturales de fauna salvaje en 2020. Es así, Miquel, ¿no? Y vosotros estáis haciéndolo llevar esto a la población, ¿verdad? A la población general. Sí, sí, correcto. Como decís, es algo necesario. Evidentemente, el hecho de que se haya podido hacer estos proyectos de restauración ya son muy importantes de por sí, porque están cumpliendo una función ecológica, una función también de generar espacios para la biodiversidad. Esto ya de por sí es muy importante, pero no es suficiente, ¿no? Hoy en día es muy importante que todas estas acciones que se hacen puedan revertir también a la sociedad. Y esto, la única manera es de darlo a conocer a todos los niveles, ¿no? Y es aquí donde nosotros, desde la Fundación, tenemos este centro de interpretación, de educación, en medio del Delta del Ebro, en otro de los espacios también que restauramos también a través de otro proyecto, que es las marismas de la laguna de la Tancada. Allí estamos haciendo también este proyecto, digamos, desde hace 10 años, cumplimos ahora 10 años de existencia y han pasado más de 200.000 personas por este centro. Cada año pues son aproximadamente unos 20.000 escolares que pasan y unas 10 o 15.000 personas más, que son básicamente familias o grupos de amigos o aficionados a la naturaleza. Y entonces allí lo que hacemos es justamente explicarles de una manera lúdica, una manera atractiva, porque no hay que ser un tostón. Evidentemente, en estas cosas la naturaleza es muy, muy agradecida y justamente en el Delta tenemos lugares como donde estamos Natura Delta o, por ejemplo, todos los filtros verdes, donde la naturaleza está rebosante de vida. Es algo que realmente es ideal porque la gente realmente se sintoniza rápidamente con este espacio natural y ve porque lo puede percibir rápidamente la cantidad de aves, de libélulas, de vida que está realmente naciendo en estos espacios restaurados. Son espacios que les decimos, esto es algo que a lo mejor hace unos años venías aquí y veías otra cosa, que no era tan aparente esta ebullición de vida, y ahora sí, ¿no? Entonces, pues bueno, son espacios, digamos, que nos van ideales para hacer esta labor de educación, de concienciación, también de formación para profesionales incluso, ¿no? Este fin de semana acabamos una formación de un grupo de estudiantes de bachillerato que van a acceder a la universidad el año que viene y que la mayoría van a hacer pues ciencias ambientales, biología, ecología, de forma que estamos formando los profesionales del futuro que nos van a intentar ayudar también a mejorar el estado de este planeta, ¿no? Que lo estamos machacando quizá demasiado, ¿no? De hecho, es que, vamos, una de las patas de la sostenibilidad son las personas, ¿no? Tanto las comunidades locales como las personas que, de alguna manera, o sea, la naturaleza, yo siempre digo que uno de los principales servicios ecosistémicos que presta es la contemplación, ¿no? Lo que supone de transformación en nosotros cuando estamos contemplando la naturaleza. Es importantísimo, o sea, hacer una gestión, hacer una solución sostenible tiene que pasar también por las personas, también desde el plano divulgativo y de acercamiento de la biodiversidad que puede convocar cuando un problema lo convertimos en solución, que es lo que tratamos en estos encuentros, de ver que el ser humano no solo puede estropear la naturaleza, sino que puede mejorarla, ¿verdad, Oliver? Porque el otro día tuvimos una conversación en la que tú me hablabas, por ejemplo, de los sedimentos, porque el delta del Ebro, el principal problema que tiene en este momento con el cambio climático es su hundimiento, ¿no? La posibilidad de que se pueda hundir y la importancia que ejercen estas balsas de depuración para la retención de sedimentos y qué importancia nos cuenta saber, que me expliques tú mejor, esos sedimentos, Sí, cómo se producen y qué importancia tienen, qué papel juegan. sí, sí, sí. Mira, eso te explico. Claro, como hemos comentado al principio, estos humedales, su objetivo principal y su idea, ¿no? Cuando se proyectaron y cuando se construyeron, era tratar el agua agrícola
para mejorar este agua. Pero ya de entrada también se hizo y se tuvo en cuenta desde el principio pues algunos objetivos más que eran igualmente beneficiosos. Uno del que ya hemos hablado es generar biodiversidad tal, para crear hábitats para aves, para fauna. Y otro que también lo ha comentado muy bien Miquel, era que estos sitios fueran utilizables para la población, visitables y con observatorios, itinerarios y tal, para que fueran, se pudieran usar de una forma compatible y sostenible. Pero luego a partir de ahí hemos ido encontrando que se dan otro tipo de beneficios, otro tipo de servicios ecosistémicos que al principio no se tenían en cuenta y que se están viendo que son muy interesantes. Y uno de ellos es la retención de sedimentos. En el delta, el principal problema actual gravísimo que lleva a todos los técnicos en debate y en crear y en proponer soluciones es el tema de los sedimentos. Unos sedimentos que desde hace años han dejado de llegar al delta, que es lo que lo habían formado, a través de los ríos llegaban los sedimentos a través del río Ebro, pero los embalses que se han ido construyendo hacen que estos sedimentos ya no lleguen, queden retenidos. ¿Qué pasa? Pues es una falta de estos sedimentos que van formando el delta, pero a su vez esto se ve agravado con el cambio climático, la subida del nivel del mar, que hace que el delta, que es un lugar extremadamente bajo, extremadamente plano a nivel del mar, pues este efecto de que ya no llegan los sedimentos más que sube el nivel del mar, pues hacen que es un problema muy grave porque se están perdiendo territorio. Entonces hemos visto que los humedales, el hecho de ir pasando el agua como la vamos pasando a través de ellos a una velocidad lenta, hacen de sistemas de decantación, de lagunas de acreción de este sedimento y va reteniendo este sedimento y acumulándolo. Y es una idea que se tiene, pero nosotros hemos ido más allá y entonces, bueno, pues vamos a medir si es verdad, si que subimos 1 centímetro cada 10 años, cada 20, pues lo hemos medido y en los 10 años que llevamos de monitoreo de estos humedales, pues hemos visto que hay zonas que llegamos el sedimento se llega a acumular hasta 18 y 20 centímetros hemos acumulado de este sedimento. Y esto es un hecho importantísimo en una zona como el delta del Ebro, que te hace pensar que si este sistema, que de momento son 2 zonas húmedas concretas en 2 filtros en el delta del Ebro, pero si se replicaran un poco este tipo de sistemas en todas las zonas más litorales donde hay estos problemas de pérdida de sedimento en el delta, pues podría ser una solución basada en la naturaleza que nos fuera solucionando un problema a medio plazo, pero un problema que es muy grave en el delta del Ebro. Y luego, además, esos sedimentos imagino que favorecen que raíces de las plantas, como la anea, como el carrizo, que a su vez también están ejerciendo con las comunidades bacterianas pues un filtro, ¿no? Un filtro natural porque, bueno, hay un término que es un poco que es fitorremediación, ¿no? Que son plantas que remedian problemas y estos sedimentos imagino que favorecen, ¿no? El crecimiento de estas plantas que ayudan digamos, a depurar el agua también de manera natural. Bueno, es que a mí de esta parte me gusta mucho que le podríamos añadir que es la parte de investigación, ¿no? De prueba-error, de que vosotros también estáis ante una novedad, ¿no? O sea, de pronto hay un espacio nuevo y empieza a llegar la biodiversidad, empezáis a ver que se acumula el sedimento, que es tan necesario en el delta del Ebro, ¿no? Y también detectáis la presencia de pronto de especies como que son alóctonas, que vienen de fuera y que pueden causar problemas, pero las detectáis a tiempo, ¿no? Como un incendio que se pueda apagar antes de que sea demasiado grande, ¿no? Como os pasó, creo, con la detección de renacuajos de rana toro, ¿no? Que es una de las especies más invasoras, ¿no? Que hay en el mundo. Sí, ¿eso cómo fue? Cuéntanos un poco, Oliver. Sí. Sí, es un ejemplo, es casi una casualidad, ¿no? Pero un ejemplo de lo importante que es el monitoreo en continuo que estamos haciendo en estos humedales, porque no es solo, desde el principio teníamos claro que no era solo hacerlo funcionar, tal, que pase el agua, que depure y ya está. No, queríamos, ostras, esto es una oportunidad interesantísima para hacer investigación, para estudiar cómo evolucionan estos sistemas y cómo evolucionan las diferentes comunidades asociadas a ellas. Entonces hacemos censos de aves, muestreos de peces, de vegetación, de macroinvertebrados del agua. Es decir,
hacemos muchos estudios de tipo ambiental. Y entonces, en uno de estos estudios, en una de estas campañas de estudio de los peces, en las trampas de monitoreo de los peces se atraparon y se identificaron pues unos renacuajos de rana toro. Una especie invasora peligrosísima que no estaba en el delta del Ebro, que no se tenía constancia de que hubiera llegado a criar nunca en la península ibérica y se detectó allí. Entonces, a partir de aquí se dio el grito de alerta y un trabajo rapidísimo en conjunto con los técnicos del Parque Natural, de Forestal Catalana, de la Generalitat, pues nos pusimos todos a trabajar codo con codo para aplicar diferentes medidas y contener esta especie que estaba criando ahí y que hubiera podido ser un drama como ha sido el caracol manzana o como está siendo, por ejemplo, también el cangrejo azul, otras especies invasoras que han llegado al delta del Ebro. Y ahí es un trabajo bastante exitoso que se ha contenido prácticamente por completo esta especie en 1 o 2 años de trabajo intensivo en el humedal. Es que es muy interesante precisamente que estáis ahí, ¿no? Y estáis asistiendo a todo el proceso, tanto en beneficio como que de repente aparece un elemento que puede perjudicar y se actúa a tiempo, que es cuando puedes realmente hacer algo, ¿no? Porque si se ha expandido ya es muy difícil después sacarlo del ecosistema. A mí me gustaría preguntarle también a Miquel, ¿qué hacéis con la población local? Porque me ha parecido leer que estabais trabajando con los pescadores, con los mariscadores, ¿no?, de la zona. Eso me ha parecido muy interesante porque los paisajes hay que conservarlos con las personas, ¿no? Y no solamente las personas que pueden ir a visitar, sino también los que viven allí, ¿no? Los que tienen una actividad y que esa actividad tradicional, ese uso tradicional de un espacio, tiene también su importancia, ¿no? Y debemos de conservarlo y darlo a conocer a los que jamás han visto, ¿no?, cómo trabajan con la naturaleza esas personas, ¿verdad? Sí, sí, es el paisaje y el paisanaje, ¿no? La gente que vive y que de alguna manera Efectivamente. está también cultivando este paisaje. Y aquí en el caso del delta, pues evidentemente el arroz es uno de los paisajes dominantes, por tanto todos los agricultores que se dedican al arroz son unos. Nosotros allí al lado del Mont Natura, que está cerquita, está a unos 2 kilómetros de Lambut, uno de los filtros, allí tenemos la Cofradía de Pescadores, una de las más antiguas, vamos, yo diría de Cataluña y posiblemente a lo mejor de toda la península, porque ellos empezaron ya, vamos, en la Edad Media, es del siglo XIV. Y esta cofradía de pescadores es una pesquería totalmente artesanal, que utilizan pues unas barcas de fondo plano, utilizan unas redes, digamos, totalmente tradicionales. Y nosotros en el centro, una de las cosas que hacemos es explicar y hacer demostraciones de estas actividades, digamos, de pesca tradicional, ¿no? Porque en ningún lugar esto parece que al final es algo que solo se tiene que ver en los museos o en documentales antiguos, ¿no? Pero esto allí en el Delta lo tenemos justo al lado y sigue funcionando y sigue siendo una actividad económica para unas familias. Evidentemente no es para todo el mundo, y la actividad, digamos, de pesca tradicional se ha reducido mucho, pero es algo que también es importantísimo de poner en valor, igual que la producción de sal, ¿no? La producción de sal también ha sido, de hecho, había sido antiguamente la gran fuente de riqueza económica para este territorio, el producir sal. La sal tenía un gran valor, ¿no? El salario es el que cobramos todos al final de mes, venía antiguamente, ¿no? Se hacía, había gente que cobraba en forma de sal por la importancia que tenía en su momento, ¿no? Entonces también tenemos allí una parte, digamos, explicamos cómo se produce la sal y digamos, toda la actividad artesana vinculada a esta extracción que es sostenible de la naturaleza, ¿no? Igual que esta pesquería natural, porque las lagunas del delta son lugares, digamos, de desove de muchas especies marinas que vienen allí, desovan y entonces hay una grandísima producción de peces, que es lo que aprovechan estos pescadores para poder consumir y sacar una parte, ¿no? Pero evidentemente siempre sacando un rédito del capital, pero nunca eliminando el capital entero, ¿no? Y esto es digamos, la manera simple de decir lo que es la sostenibilidad bien entendida, ¿no? Y aquí, en el Delta, pues la verdad es que es un buen sitio para explicarlo y para entenderlo, ¿no? Además de todo lo que ya hemos dicho de la biodiversidad y de la naturaleza, digamos, exuberante,
las aves, etcétera, etcétera, que también evidentemente es un elemento clave para sensibilizar y educar a las personas, ¿no? Bueno, es que quizá los pioneros en esta palabra casi nueva, ¿no? Que es para nosotros la sostenibilidad, son estas comunidades locales, ¿no? Que podían hacer un uso de los recursos bastante racional y que además tenían un conocimiento que luego nos ha faltado, ¿no? Nos hemos alejado un poco de la naturaleza y también tienen un lenguaje. A mí me encantan las palabras y desde luego si tengo oportunidad me voy a acercar, aunque solo sea para escucharles hablar y para escuchar todos los términos que les acercan tanto al medio natural y que los que nos hemos alejado pues hemos perdido. Yo para acabar me gustaría sencillamente preguntaros qué momento os ha gustado más de la contemplación del Delta del Ebro, qué habéis visto, qué especie os ha llamado la atención o sencillamente un atardecer, un amanecer, un día que os ha parecido que tenía una belleza extraordinaria lo que estabais viendo porque tenéis el privilegio de trabajar en un entorno que es de los más hermosos que se pueden contemplar. Entonces me gustaría que nos trasladarais vuestra impresión, vuestro sentimiento hacia el Delta del Ebro y hacia la biodiversidad que contiene y cualquier cosa que queráis destacar. Empezando por Oliver, tú nos dirás qué es lo que a ti te ha emocionado más bueno, en tu quehacer en esos Pues, humedales o en el Delta. pues mira, hay un momento, que aparte empezó como hace 3 o 4 años y se va repitiendo todos los otoños para septiembre, octubre, que es un día después de acabar todo el día trabajando en los humedales, haciendo controles, tal, y llega última hora, se te empieza a hacer de noche, empieza a llegar al atardecer, y en el humedal del Embut, que está al lado de la Encañisada, empiezan a llegar a cientos, a miles de ejemplares de morito, que es una especie que hasta hace unos años era rarísima en el delta del Ebro, bueno, y en toda esta zona del Mediterráneo, y empiezan a llegar dando vueltas y vueltas y se van tirando a dormir al humedal, a toda la parte central del carrizal que hay en el humedal, y empiezan y se cuentan, pero a miles. Y es un espectáculo que dura durante media hora con la puesta de sol al fondo y es alucinante, de piel de gallina, porque el silencio, solo se oye el ruido de las aves, de las alas, al llegar, y es espectacular. Es espectacular. Y empezó hace 4 o 5 años y es un espectáculo que cada otoño en esa zona se hay un mirador desde allí justo al lado y es espectacular. Es Sí, precioso. sí, Y Miquel, ¿tú Oliver, qué opinación yo tienes? también estoy con esto. Es uno de los espectáculos de la naturaleza gratuitos y realmente extraordinarios. Y es efectivamente en septiembre, cuando hay la migración también, no solo los moritos, que allí se reúnen por decenas de miles en el Embut, sino también las golondrinas. La Sí, golondrina sí. común. Yo me acuerdo que cada mes de septiembre, la tercera semana, organizamos el Delta Birding Festival, que atrae pues, amantes de las aves durante un fin de semana, en fin, y hacemos muchas actividades, unas de ellas también en el Embut, ¿no? Y cuando acaba, que ya estamos todos un poco cansados de toda la organización y tal, vas a esta zona y ves este espectáculo con las montañas dels Ports al fondo, que son unas montañas también muy, muy espectaculares, que dan un contrapunto, y vas viendo cómo se van reuniendo. El año pasado yo llegué a ver, claro, es muy difícil hacer un censo en estas condiciones, ¿no? Pero lo estuve filmando y luego hicimos pues, con varios compañeros aproximadamente 1 millón, que se dice rápido, de golondrinas que iban a dormir en los carrizales del Embut. 1 millón de golondrinas. Esto se dice muy rápido, pero es algo que hay que verlo, porque si no es imposible de describirlo, ¿no? Y son Sí, sí. unas nubes de pajaritos que además se unen los otros que son más grandes, los moritos, ¿no? Y es algo realmente absolutamente fabuloso y que te das cuenta, ¿no? Del poder que tiene la naturaleza, esto de las migraciones de las aves, que tiene un punto de mágico, ¿no? Que casi no nos lo llegamos a explicar, ¿no? Cómo estas avecillas pequeñas son capaces de migrar durante miles de kilómetros y lo importante que es estos espacios, digamos, de áreas de servicio
que tienen para poder repostar, descansar y emprender este viaje tan largo y tan difícil que tienen a veces, ¿no? Pues allí, con esto yo creo que ya seguro que Sí, todos sí, tendríais sí. ganas de ir a verlo. Yo la primera, seguramente sabéis lo que decía Aristóteles, que claro, como no imaginaban que existían las migraciones, le pidió a los pescadores que tuvieran cuidado porque creía que las golondrinas cuando acudían a humedales como este, que dormían en el fango de las lagunas y que por favor le decía a los pescadores que tuvieran cuidado al pescar. Eso era lo que pensaba Aristóteles porque entonces no se conocía que emigraban porque era impensable, era más fácil pensar que iban a dormir en el fango de la laguna, aquí iban a recorrer miles de kilómetros porque, claro, de repente desaparecían y la última imagen era la que estáis describiendo, que es la de miles de golondrinas bebiendo y descansando, pero que él pensaba que cuando se iban en invierno se habían enterrado en el fango de las lagunas y pedía a los pescadores que por favor andaran con cuidado. Bueno, esta yo creo que es una imagen que nos da una idea de lo que estamos buscando aquí, que son soluciones basadas en la naturaleza y que nos digan si ha hecho bien, ¿no? Lo hemos hecho bien. Yo creo que ahí, si eso ha sido una cosa que ha hecho alguien que podríamos decir que en principio parece artificial, pero que se ha hecho en armonía con la naturaleza, es por ahí por donde tiene que ir sin remedio la sostenibilidad si queremos sobrevivir en este mundo haciendo cosas que nos hagan sentir orgullosos de la especie humana y no como hasta ahora que parece que hemos trabajado en contra de la naturaleza, que estábamos trabajando en contra de nosotros mismos. Vemos que tenemos esta nueva capacidad, estamos investigando en ella a base de prueba y error, y cuando se ve una imagen como esta en el embut, donde aparecen los moritos que están en peligro de extinción, y encima estas imágenes de las golondrinas que te dejan, imagino, totalmente absorto, debéis de sentir un orgullo muy grande de la labor que estáis realizando, y yo, que no participo de ello, lo siento también como especie humana, pensando que se pueden hacer bien las cosas y en esto queremos ilusionar a todo el mundo para emprender este camino. Solo os puedo dar la enhorabuena, animaros a seguir en esto con todo lo que supone de aprender y de equivocarse, pero desde luego no hay otro camino más que el trabajar de acuerdo con la naturaleza y ya desde la Fundación Cataluña La Pedrera darlo a conocer para que también otras personas y otras empresas y otras fundaciones vayan en esta dirección que necesitamos para sobrevivir sobre la Tierra y sentirnos sobre todo muy orgullosos de ver que se puede conseguir. En fin, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado. Oliver Hernández Ojeda, coordinador técnico humedales de depuración Delta del Ebro de Acuambiente, Miquel Rafa, director de Sostenibilidad y Naturaleza de la Fundación Cataluña La Pedrera. Muchas gracias por lo que hacéis y por haber venido a contárnoslo. Gracias. Gracias también a vosotros por darnos este espacio para explicarnos. Muchas gracias. Pues nosotros esperamos ya a los próximos invitados porque es a través de las personas, ya hemos visto cómo se conserva la naturaleza, a través de las comunidades locales, a través de las personas que forman parte del paisaje y a través también de los técnicos que pueden conseguir este tipo de soluciones. Seguiremos en estos encuentros, que es un camino en el que vamos aprendiendo cómo podemos seguir sobreviviendo sobre la Tierra favoreciendo la biodiversidad, la naturaleza y mitigando también el cambio climático. Un abrazo y hasta el próximo encuentro.